A todos. Es que ese micrófono es omnidireccional, una vez así Es es. omnitonto. Bueno, no sé si quiera presentarse. Sí. Usted. Pero depende para qué me esté presentando. Para la DIAN. Para la DIAN. Ya. No, digamos, ¿qué hace usted, pa? ¿Qué hace de la vida? ¿Dónde nació? ¿Qué hago de la vida? No sé. Mantener a este vago. Yo soy Tomar Vargas, mantengo a este vago, trabajo con una compañía de tecnología que tenemos con mi socia. No, es una integradora, entonces trabajamos con sistemas electrónicos de seguridad, con electricidad industrial, con energía solar, pues con tecnología en general, y estamos implementando una línea de reciclaje de RAES. Eso básicamente. ¿Reciclaje qué? De RAES, de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. ¿Para qué? Y sí, ¿para qué sirve eso? O sea, En el mundo cada año se producen una cantidad, pero es que es una cosa realmente demencial, de toneladas de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, ¿sí? sí. Entonces se generó una clasificación a nivel mundial para poder poner todas estas cosas dentro de un grupo y poderles dar como un proceso de vida útil, un proceso de Una segunda vida. no tan segunda vida, como de poder llevarlos a un buen final en vez de llevarlos a los vertederos, Ok. ¿sí? Por ejemplo, no sé, digamos, esta cámara fotográfica tiene dentro una batería, ¿sí? Además de otras cosas que tiene, de las cosas importantes que tiene y que pueden afectar al medio ambiente, es la batería. Entonces, si esta cámara ya no sirve y yo simplemente la boto en el relleno sanitario, pues me va a producir contaminación de agua, me va a producir contaminación por gases, contaminación por materiales radioactivos, etcétera, etcétera. Entonces, la Unión Europea es pionera en eso. Ellos crearon justamente como el estándar más importante que hay a nivel mundial de temas de reciclaje, y entonces como que de ahí se han pegado los otros países, aunque las reglamentaciones en otros países son más laxas, pero en la Unión Europea sí tienen un estándar de reciclaje, es decir, bueno, una nevera, un televisor, una radio, un celular, un computador. Nosotros hicimos un trabajo bastante importante en tema de paneles solares, que también ya están catalogados dentro de los RAES. Entonces se da una clasificación bien importante, y la Unión Europea establece como un marco en el cual las empresas que fabrican, las empresas que distribuyen, las empresas que instalan y finalmente el usuario ya final como tal, todos tienen algo que ver con el reciclaje y disposición final de todos esos aparatos, ¿sí? Sí. Entonces se generó como una cadena de no de valor, sino de, ¿cómo le digo yo? De tomar conciencia de que todas esas cosas afectan al medio ambiente, pues que obviamente se necesitan no estarlas simplemente tirando. O sea, tenemos no es algo así como 90 millones de toneladas por año de RAES, y eso si uno lo pone así juntico es demasiado. Mucho, es demasiado. Claro, y mucho daño, ¿no? Claro, mucho daño ambiental. Pero entonces el trabajo es como darle no una segunda vida, sino como una organización, ¿es lo que entiendo? Sí, aprender a disponerlos de manera final. Epa. Lo que nosotros hicimos básicamente dentro de la investigación, es un trabajo de investigación, fue básicamente aprender como de qué está compuesto una cosa, cómo poder desgregarlo en sus diferentes partes, y después cómo aprender a extraer la materia prima de esos equipos que Sí. tenemos, en ese caso reciclando, ¿sí? Porque ¿qué pasa? Por ejemplo, en Colombia normalmente, por ejemplo, cogen un computador y del computador le quitan la voz, la tarjeta principal, y de ahí a ella le sacan las partecitas de cobre que se pueden así como extraer fácilmente, y algunos metales, pero muy pocos, y el resto todo se tira, la Claro. carcasa se tira, todo se tira. Entonces la idea es que no se haga eso, sino que se haga un reciclaje de manera inteligente, donde todas esas cosas se puedan realmente Desechar bien. no desecharlas, de hecho, o sea, sino Sí, no, crear, las crear crisis, crear una economía circular, Ah, ok. crear Claro. una economía circular donde yo como reciclador lo que hago es recolectar todas esas partes,
crear las materias primas y bien sea vendérselas a los fabricantes o puedo iniciar una industria también de fabricación de eso. Claro, ¿sí? o sea, si tienen la tarjeta Works y todo lo que ya le quitaron, pues es buscarle una solución a Ujú. ponerle eso. Entonces, en vez de Ok. tirarla, simplemente llevar todas las materias primas a su estado original y poderlas reusar otra vez en la cadena de producción. Este proceso de ensamblado, de desarmarlo completo, ¿es costoso? Eso depende, porque depende obviamente de producto, de sí. qué producto estemos hablando. Pero digamos en rango de lo más barato a lo más caro. No, precios nosotros no hemos analizado, y digamos que el estudio que se hizo fue sobre paneles solares específicamente. Ok. Entonces hay diferentes métodos que se pueden utilizar y dependiendo de qué método uno utilice, el método puede ser o más económico o más costoso y del mismo modo puede tener un impacto ambiental más alto o más bajo, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Normalmente los procesos que tienen un impacto ambiental bajo tienen un costo alto y viceversa. Lo que es más barato, pues entonces tiene un impacto ambiental más alto. Lo que normalmente hacen con los equipos electrónicos es que los desarman de maneras manuales, pues, separan las partes metálicas de las partes no metálicas, y en el mejor de los casos lo que hacen es triturar todo lo que no es metálico para hacer como una especie de amalgama que después se puede utilizar para hacer cosas de plástico o eso, pero no se le hace una separación muy juiciosa. Ok. Entonces en Colombia de hecho no existen Eso aún le iba a decir. empresas que digamos se dediquen a hacer un proceso así muy O sea, serían los muy primeros juicioso. en hacer eso. Vamos a ser como los Sí, pioneros claro. en darle esa vía Los útil a... pioneros. Epa. Ah. Bueno, ¿y en Latinoamérica? ¿Sabe o ni idea? En Latinoamérica tampoco, ¿Tampoco? no, de hecho Brasil ha estado tratando de trabajar en ese tema, digamos que Brasil tiene una ventaja, digamos, en términos de Latinoamérica, Brasil tiene un poquito más de adelanto en estos temas, pero tampoco es mucho lo que se ha hecho. Por ejemplo, Estados Unidos lo que hace es recoger como los desechos y enviarlos a los otros países, ¿sí? Va. Entonces, Colombia, Ecuador, Bolivia y algunos países de Centroamérica básicamente son los tiraderos de basura de Sí, los gringos. basurero. ¿sí? Y son el mayor productor de basura. ¿no? Entonces sí, Estados Unidos produce la basura y después se la exporta Claro. a otros países porque no la están procesando tanto. ¿Quiénes sí hacen el proceso? Lo hace China, lo hace la Unión Europea. La Unión Europea son muy juiciosos con eso. Ahí hay una empresa, por ejemplo, que me viene ahorita a la mente porque nosotros la estuvimos investigando pues, como para ver qué más hace, que se llama Veolia. Y Veolia tiene presencia en toda la Unión Europea y en varios países de Latinoamérica también. ¿sí? De hecho, creo que aquí en Colombia manejan Eso yo- recolección de basuras y no sé qué más hacen. O sea, es una empresa grandísima a nivel mundial y ellos sí han estado como desarrollando métodos para poder hacer un aprovechamiento correcto de los residuos, Sí. pero la mayoría no. La mayoría solamente les interesa como deshacerse de la basura. Hasta hace unos años China tenía las puertas abiertas a recibir toda la basura que le llegara del mundo porque pues ellos necesitaban materia prima. Se empezaron a dar cuenta que se llenaron tanto de basura que ya cerraron pues todas las fronteras internacionales y ya no permiten la entrada de productos que sean pues cosas de reciclaje, ¿sí? Los están desviando a África, entonces ahorita uy, madre, es que se me va de la mente. Bueno, pero hay varios países de África en donde, digamos, si uno mide el nivel de polución a nivel mundial, se encuentra que tiene una polución grandísima y es producida básicamente porque les llega a ellos la basura, los gobiernos corruptos reciben la basura a cambio de que les den platica La queman. y lo que hacen es quemarla básicamente o simplemente la tiran. Al mar. Entonces, No. hacen vertederos así al aire libre y eso pues obviamente cuando llueve pues el agua olor está y todo. llevando todos los productos que suelta eso, o sea, es una cosa complicadita. Ambiental. Bien. Sí, es un impacto ambiental muy grave. Pero digamos que en sí la problemática ambiental que eso genera es muy grande. Sí. ¿Cree que en algún momento se puede dar un apoyo del gobierno? Pues esa es la idea principal. Nosotros dentro de la investigación pudimos, digamos, encontrar que lo que más se necesita es tener justamente apoyo de los gobiernos, porque
poner una planta de reciclaje es costoso, Claro. ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa en la Unión Europea? Como les decía, se impusieron normas a fabricantes, comercializadores e instaladores, y pues obviamente al usuario final, en los que ellos tienen que como que generar un ahorro para cuando ese producto salga del mercado se le pueda dar una disposición final correcta, Ok. ¿sí? Entonces ese es un dinero que siempre se está ahorrando y que todo el mundo lo ahorra, entonces ellos tienen el recurso para poder dar la disposición final al residuo, ¿sí? Pues nosotros no tenemos eso. Pero eso puede ser Entonces, como un seguro, sí, es justamente o eso. sea, seguro por producto. Entonces acá en Colombia lo ideal sería eso, que los gobiernos, desde esas políticas gubernamentales que van en dos sentidos, la primera pues obviamente es reducir las enfermedades creadas por polución, entonces por salubridad de la población simplemente hacerlo sería bueno, ¿sí? Pero además darle ayudas económicas o poner leyes que obliguen a los importadores o a los distribuidores que tengan que pagar con un arancel por traer esas Como cosas. incluido. Eso permitiría captar recursos que las empresas que se dedican a reciclar podrían utilizar para tener plantas de pues alta tecnología para poder Para hacer sí, los porque es otro reciclajes. tipo de reciclaje. Entonces eso pues tiene digamos diferentes puntos desde los cuales hay que ver el tema. Hasta ahora se están dando los primeros pasos. No, claro. Los acuerdos que se han hecho a nivel internacional, el acuerdo de París y todas estas cosas que se han hecho, la verdad no han servido para mucho, ¿sí? ¿Por qué? Porque básicamente los dineros que ganan o que se recaudan sobre todo se van es en burocracia, ¿sí? Claro. Entonces que no, que les vamos a dar, no sé, voy a poner un ejemplo, 100 millones de dólares a Colombia para ayudarlos con esos temas. Y 90 millones de dólares se quedan en el gobierno, en el que le dijo al amigo, y finalmente a la industria como tal le llega muy poco dinero. Entonces, pero eso está sucediendo a nivel mundial. Entonces, si ustedes se fijan, la idea era que para este año, según el Acuerdo de París, la idea es que para este año la temperatura se hubiera ya empezado a disminuir de tal manera que no siguiera aumentando, ¿sí? Y si vemos lo que sucedió realmente, el informe es que subió 1.5 grados la temperatura general del planeta. O sea, ¿qué hemos logrado? Nada, ¿sí? Empeorar. Sí. Empeorar. Entonces, si vemos, por ejemplo, Donald Trump se salió del acuerdo porque él simplemente considera que eso no sirve para nada. Yo pensaría que uno levantarse de la mesa y irse, pues tampoco es una solución porque hay que buscar una. Pero el hombre de todas maneras tiene razón, porque al final del día sí es cierto, no se ha logrado nada. Entonces pensar uno de que no es que venga porque es que estamos haciendo, no estamos haciendo nada, solamente estamos gastando plata en viajes, en las reuniones, en todas esas cosas, pero como tal hacer, no estamos haciendo mucho, ¿sí? Sí, claro. Se hace más desde la casa, separando los residuos, para que las personas que reciclan puedan al menos hacer ese reciclaje. Porque ¿qué pasa? Por ejemplo, nosotros aquí en Bogotá tenemos 3 días de recolección de basura a la semana. Y vemos que esos 3 días sale igual, todos los 3 días sale basura, ¿sí? Si se hiciera un proceso de separación, seguramente se podría reducir a solamente un día de recolección. Con solamente separar los residuos de las cosas que se pueden volver a meter en una cadena productiva de lo que no, ya con eso ya se podría mejorar el tema. Claro, es un primer paso para darle Sí. un impacto mayor. Entonces, digamos que la conclusión, si la invitación es no esperemos que los gobiernos hagan, no esperemos que salga una solución mágica, no esperemos que venga un mesías, sino que si podemos en la casa implementar soluciones pequeñas, hagámoslas. Si es una cosa pequeñita, pero las podemos hacer todos, ya con eso logramos. Sí, ¿sí? pero de poquito en poquito ya se Sí. ve. Y que realmente el reciclaje ha sido un tema muy importante. O sea, ahorita no hay excusa de decir no, yo no sé reciclar, porque todo el Exactamente. mundo está haciendo muchas iniciativas de que se recicle. Y aún así no se hace, que es lo peor es de que- todo. Y hay otra cosa adicional, yo no sé si ustedes son jóvenes todos, pero pues hace algunos pocos años casi siempre se utilizaban el vidrio, la porcelana, por ejemplo, para los utensilios de cocina, ¿sí? Hoy en día todos son desechables. Sí. Y empezó una guerra contra el plástico y decidieron que no, que ahora los empaques tenían que ser amigables con el medio ambiente, eco-friendly, y entonces se acuñó un término que se llama algo así como el greenwashing, que es como, dicho así en palabras, como lavar con verde, con color verde,
es como lavar con este efecto de que es que todos estamos cuidando el medio ambiente y todo eso, los productos que se están haciendo. Entonces los vasitos, por ejemplo, los que le sirven a uno el tinto ahora, que dicen que no, que es un vasito amigable con el medio ambiente y tal cosa, resulta que ese vaso no es, no se puede reciclar porque es un vaso que tiene una capa de cartón, o bueno, el material que lo hagan, y una capa de plástico adherida. Esa capa de plástico impide que ese producto se pueda reciclar, ¿sí? O sea, es más grave lo que tenemos ahorita que lo que teníamos antes. Entonces, ¿por qué lo venden como eco-friendly? Por eso, porque le hacen eso, lo que llaman el greenwashing. O sea, porque es que nosotros como consumidores compramos ese vaso si tiene un loguito que dice que es eco-friendly, así no lo tiene, ¿sí? Claro. Entonces, claro, como las empresas y la industria necesitan seguir vendiendo, pues ellos lo que hicieron fue eso. Inclusive yo veía el otro día un video en YouTube donde el tipo mostraba unos productos que uno ve el empaque y se ve el empaque todo de cartón, bonito, no sé qué vainas, y el tipo lo rompe con un bisturí y por dentro está el empaque de plástico, sí. Pero entonces, claro, al ser un empaque que ya no solamente tiene cartón, sino que además tiene plástico, esa unión de esas dos cosas impide que ese producto sea reciclable. O sea, sí se puede reciclar, pero viablemente no, porque es muy costoso, porque ahora tengo que separar esas dos sustancias. Y tampoco biodegradable. Entonces, mucho menos. exacto. Y nos falta obviamente mucha educación, porque por ejemplo en solamente los plásticos, si no estoy mal, existen 7 grandes grupos, ¿sí? Y debería uno poderlos separar y poderlos identificar cuál es cuál a la hora de reciclarlos. Si uno hace eso, así yo no me esté lucrando del proceso de reciclaje, pero si yo en mi casa hago eso, la persona que recoge pues, los residuos que son reciclables podría darle una disposición final mucho más adecuada a ese producto, ¿sí? Claro. Pero si yo simplemente mezclo todo y voy y lo tiro y pues no me importa lo demás, pues eso es lo que genera este problema, ¿sí? Entonces es eso, simplemente pequeñas acciones que nos permitan hacer grandes cosas, pero todos, o sea, no lo puede hacer solo una persona. Claro. ¿Sí? El tema del agua, que no, que es que es razonamiento, entonces como va a ser racionamiento, entonces el día anterior todo el mundo gasta agua, no, generemos una conciencia de ahorrar agua todos los días, todos, y ya, si se hace eso se logran cosas. Sí, es verdad. Yo tenía una pregunta y era, digamos, como se han dado muchas como campañas para poder reciclar y eso, pero pues hemos dado cuenta que no es posible, o sea, no es posible, no, sí es posible, pero no ha sido como el impacto que es suficiente. Digamos, que otras campañas podría más o menos usted ver para que la gente al menos tome más conciencia, porque personalmente yo como lo veo, yo creo que hasta que de verdad pase un problema grave es hasta que de verdad la gente se pone las pilas. No, pero es que cuando ya pase algo grave ya no va Es que el problema atrás. es que claro, es que el medio ambiente, pues uno, o sea, si uno no lo cuida, pues después es O sea, incontrolable. Un ejemplo no es la temperatura. Eso es por todo el problema Claro. de hace antes y ya no puede volver atrás. Solo puedes evitar que no suba más, pero el problema sigue aumentando. Lo que pasa es que también hay gente muy extremista, ¿no? Hay gente que dice que el problema del medio ambiente no existe, que el calentamiento global es pura mentira. Pero pues, a ver, es comprobado que no es mentira, pero... Es del diablo. Sí, no es eso, mentira. Lo cierto es que la Tierra ha sobrevivido ya a varias catástrofes, a varias aniquilaciones, 5 grandes en total en la historia. La última pues fue la de los dinosaurios, pero hubo 4 grandes antes de esas. Una de esas que sucedió en el Pérmico, que realmente alcanzó casi a extinguir todas las formas de vida que habían, ¿sí? Tal vez, según entiendo, un 10 o un 15% de las líneas evolutivas que habían en el planeta en ese momento sobrevivieron, el resto se extinguieron completamente. O sea, fue una extinción más fuerte que inclusive la de los dinosaurios. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahorita? Que nosotros somos los que estamos en ese camino de esa destrucción. Pero hay una cosa interesante, y es que somos por primera vez una raza que tiene en las manos la solución, ¿sí? O sea, las otras veces sucedió y no se podía hacer nada. Esta vez tenemos en las manos la solución. Y los gobiernos pueden hacer mucho, pero lo más importante yo creo es empezar nosotros como a cambiar esos paradigmas. Por ejemplo, el hecho de consumir productos de un solo uso o de comprar cosas por comprarlas. La pandemia nos mostró que nosotros podemos vivir, yo creo que al menos sin el qué pena, como al menos sin el 40. ¿Puedo tomar? Claro, ahí está. La pandemia nos mostró que al menos como el 40 o el 50% de las cosas que producimos en el mundo no las necesitamos, ¿sí? Entonces, si nosotros cambiamos esa idea
de que es que tenemos que tener el último iPhone, de que es que tenemos que tener la ropa más chimba, de que es que tenemos que tener todo lo que sea simplemente de hoy, que si algo medio se dañó un poquito, entonces va a la basura y compro otro, ¿sí? Si cambiamos simplemente esos paradigmas, esa mentalidad, podemos avanzar, ¿sí? Importante obviamente reducir la población mundial, pero teniendo en cuenta de no llegar al punto, sí, teniendo en cuenta de no llegar al punto en el que no haya la posibilidad de tener como la opción de tener un reemplazo para los humanos, ¿sí? Pero es muy difícil. Porque mire lo que pasó, nosotros digamos en esta época lo que sucede es que nadie quiere tener hijos, ¿no? Que ya no queremos tener hijos. Entonces dijimos listo, la población de humanos se está reduciendo, Sí. pero en cada casa hay 5 o 6 perros o gatos. Entonces, pues esos también son animales, también producen CO2, también consumen alimentos, también se necesita una gran industria para producir los alimentos para esos animales. Entonces, estamos solucionando el problema de un lado y lo estamos creciendo del otro. No estamos haciendo nada, al final estamos empatando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, mira, en la pandemia pasó que Mate sus perros, man. en la pandemia murió un poco de gente. Sí. Acá. En la pandemia murió un poco de gente, pero también en la pandemia hubo muchos nacimientos. Entonces, si miramos, Todo el mundo es Claro. la media, en realidad lo que sucedió es que hubo hubo un pico de nacimientos con respecto a los decesos, a pesar de que estaba muriendo mucha gente, ¿sí? Entonces, pues... Es buena la opción de algunos países como China o cosas así que dicen que solo pueden tener 2 hijos, un hijo y cosas así, o sea, darles una limitación a las personas, o eso, porque igual eso sería... Pero es que China es diferente. No, sí, Es que exacto. China está sobrepoblada. Pero está sobrepoblada ciertos lugares de China. Sí. Igual que Japón, porque Japón tiene ciudades fantasmas y severas ciudades fantasmas, o sea, Son bonitas, sí. sí, pero Como ya están, fue. pero están Como ya fue el deshabitadas. Ese es el problema de esos países. Sí, que- pero me refiero como a que darles se como una normativa a ese tipo de cosas, haría reducir la población. Sí, pero también el problema es lo moral, entonces por eso quiero saber la opinión. Pero fíjense ustedes que, o sea, más allá de cualquier opinión que nosotros tengamos, si se fijan los gobiernos, por ejemplo ahorita los gobiernos de China y justamente de Japón, los dos ejemplos que ustedes pusieron, están haciendo campañas para incentivar que las parejas tengan hijos, porque la gente, sí, hasta hace muy pocos años en China, si uno tenía un hijo, todo bien, si tenía 2, ya le tocaba empezar a pagar impuestos y eso, y si tenía 3, o sea, tener 3 hijos era demasiado grave. Váyase. Hoy en día el gobierno chino le está pagando a las parejas que quieren tener hijos, ¿sí? Pero Y en esas ciudades, ¿no? En las deshabitadas. todo, o en todo, donde no, quiera. todo chino. Y si ustedes ven, por ejemplo, Japón en los próximos, es que no recuerdo el dato exactamente, pero más o menos como en los próximos 10 años, la población de Japón se va a reducir un 25%. Y eso es una cifra demasiado alta, Claro. ¿sí? ¿Por qué? Porque digamos que en China pues tenían esa restricción que hizo que la gente empezara a creer que tener hijos era un delito. malo. ¿Sí? No, no era malo, era un delito, ¿sí? Peor. Pero en Japón la cuestión va por otro lado. En Japón las parejas, primero que todo los jóvenes ya no quieren tener parejas, ¿sí? Sí, es verdad, allá los asiáticos tienen unas mentalidades muy... Sí. Y son muy solos, por eso también... o sea, Entonces fíjense, me matan. los chinos prefieren gastarse $50 en una, es que no recuerdo cómo se llama, como una cabina del placer o algo así. Sí. Ah, sí, que es una pantalla. Sí, entonces Sí, prefieren es pagar ahí un poco de plata y no pagar esa misma plata para invitar a una mujer a comer o algo así, ¿sí? bacán. Y la cuestión no es solo de debe hombres, la cuestión no es solo de hombres, es de hombres y mujeres. O sea, se acostumbraron tanto a vivir sin sexo y sin parejas, que ahora sencillamente piensan en su disfrute personal y ya. Y si se dan cuenta la cantidad de tecnologías que emergen para fabricar juguetes sexuales novedosos, Son de allá. lo que hacen es que Sí, simplemente son de allá. las personas ya no quieran relacionarse con nadie. O sea, yo veía que el tipo decía, yo para qué quiero salir con una mujer si de pronto me va a decir que no, tal cosa, no, mejor pago ahí, ya, soy feliz, yo con yo, ¿sí? Y otras personas, incluso yo veía ahí que un grupo de la población prefiere ir a pagar en un sitio que es como una casa que está llena de gatos y entran al sitio y empiezan ahí a acariciar los gatos y toman un café y eso. Entonces esa es la compañía que buscan,
Sí, no, muy loco. Entonces, la sociedad en general en el mundo se está cambiando, o sea, están migrando hacia unas cosas que a veces uno como que les raya. Si es con la- necesario el meteorito. En conclusión. Sí, en conclusión, sí es necesario meter. Yo creo que es Un necesario, Antrax. como decía nuestro amigo Sergio Fajardo, yo creo que sí es necesario mucha educación, se necesita mucha educación, y basados en esa educación, pues que se empiecen a generar como cambios reales, individuales en las sociedades, ¿sí? Y una cosa importante es como no dejar de desechar o dejar de menospreciar la opinión de las ¿Minorías? no me refiero a las minorías, sino como de las generaciones, ¿sí? Si ustedes se fijan, el que es adulto dice, ay, es que en mi tiempo tal cosa y allá sí era todo bonito, Sí. y los jóvenes no sé qué cosa, y los jóvenes dicen, no, es que esos viejos se acaban de la antigua, ¿sí? Entonces hay como una confrontación Sí, pendeja que al final del muy día cierto. termina en Sí, nada. eso es verdad, hay una confrontación de que los adultos, o sea, uno como Uno joven, que- bueno, aunque yo, bueno, uno ya no tanto, pero de pronto más abajo de uno de las edades más jóvenes, no ponen mucho cuidado a los adultos. Es como querer tener la razón. Sí, Exacto. Pero eso siempre va a pasar. O sea, No. usted cuando es pequeño siempre va a querer tener la razón porque es lo que usted está viviendo. La persona más alta, bueno, más grande de edad, más adulta, usted le va a decir, eso no es así porque ya vivió lo que usted está viviendo. ¿Sabe por qué decírselo? claro. Ahí es cuando... Pero hay mucha gente que ahí se queda la idea de que, no, pues que este señor me lo está diciendo, pero hace 30 años pasó eso, el mundo ha cambiado. Entonces ahí Sí, le da problema. Pero la cuestión El es, choque. o sea, la vaina al final del día viene en temas de educación, y que a mí sí me parece importante como hacer un cambio un poquito, porque por ejemplo, en cuanto a la educación, nosotros todos deberíamos aprender en serio idiomas, economía, Excel. política, Excel, ¿sí? O sea, vainas que realmente nos permitan interactuar en la sociedad, aprender a leer, generar el gusto por la lectura. Porque es que, mire, yo tengo ahí unos libros y por ejemplo ahí justamente está el que yo les decía, Chupa el perro. no, el libro del tema de ese libro que tiene esa portada naranja, ¿sí? Entonces, cuando uno no sabe inglés, esto es una barrera impresionante porque tengo un poste enjabonado que no puedo subir para ir por él, Una ¿sí? limitación. Entonces, romper esas barreras nos permite acceder a mejores contenidos. Entonces, si ya nosotros tenemos una educación primaria de bases que es buena, entonces podemos empezar a consumir literatura de buena calidad. Yo, por ejemplo, veía el otro día que en Instagram, en TikTok, digamos, hablando solo de esas dos redes, así como que son como las más populares, consiguen un montón de cosas que son muy educativas y muy buenas, ¿sí? Pero la mayoría de la gente solamente ve cosas de personas bailando, de muchachas medio desnudas, ¿sí? O sea, ¿qué se consume en redes sociales? Basura. Pornografía, bailes pendejos, ay no, que le vamos a hacer un unboxing a esto, entonces... Podcast. Un podcast, no, pues ese podcast es Podcast. informativo. Entonces, por No, ejemplo, pero sí. hacer, por ejemplo, un unboxing de una cosa, lo único que hace es que las personas que están detrás de la pantalla sientan la necesidad de De comprar eso. comprarlo, claro. Claro. Mucho. Entonces, simplemente Pues depende, Mucho. ¿no? son... Pues que depende mucho de la Pero personalidad usted, también, ¿no? Pero es que- usted ve un buen unboxing de un iPhone y le dan ganas de comprar el Exactamente. No, pero muy marica, sí le gusta un iPhone por ver un video. Entonces, no, pero sí Pasa, pasa, pasa. sí Sí, no, pasa, obvio. mucho eso. Entonces, si aprendemos como a cambiar un poquito, y yo no digo es que tengamos que hacer una revolución gigante, no, empecemos con cosas pequeñas. Porque cuando uno dice, no, es que mañana me voy a levantar, me voy a tomar 10 vasos de agua, voy a entrenar 2 horas, de pronto lo hace, pero lo hace un día, y al siguiente, baila, se acabó otra vez las ganas. Entonces tenemos que empezar con cosas pequeñas, que hacer cambios desde adentro. Si se hacen cambios desde adentro, pues la sociedad en general va a cambiar y vamos a mejorar. Oiga, ustedes no me han dicho cuál es la idea de este podcast, no, o sea, de esto que estamos haciendo. Volver millonarios. Hacer que la gente consuma. Millonarios, pero no como nuestros millonarios. No. Pero de todas maneras, mire, una de las cosas que no podemos hacer es subestimar. Sí, o sea, nada en realidad. Yo trabajaba en una empresa en donde el que era mi jefe, él tuvo un compañero de colegio que era un chino re vago.
y el chino por allá para el año 2011 ella se la pasaba jugando todos los días. Por allá para el año 2011 lo contrató PlayStation y empezó sencillamente porque el chino era bueno jugando, entonces lo contrataron como tester y se empezó a ganar en ese entonces, no sé, en ese momento como 40, $45,000 mensuales por pasársela En ese jugando. momento. Por pasársela jugando. Y ahorita es un poco de plata. Entonces, y si ustedes se fijan, por ejemplo, el tema de los videojuegos y la carrera espacial o la carrera armamentista es lo que más impulsa el desarrollo de nuevas tecnologías. Sí. Entonces, al final del día no podemos como No, No, pero yo creo que lo que ahí más es que impulsa las nuevas regular. tecnologías son las guerras. Sí, las guerras. Las guerras. Aunque bueno, no sé si se puede. Pero ahorita creo que el tema de los videojuegos, porque pues afortunadamente llevamos como un tiempito así como entre guerras, por así decirlo. Entonces como que el tema de los videojuegos, ahorita obviamente el tema de la IA, eso está generando ese impulso tremendísimo en la tecnología. Pero yo creo que no hablemos de eso porque va a ser un tema demasiado largo. No, pero sí que vamos a hablar de eso. Pero digamos, usted que tiene una empresa, ¿cómo? No sé si, implementa la IA? no sé si han implementado la IA o en eso mal hecho porque la IA puede quitarle trabajo a la gente. Entonces no sé si ustedes como empresa digan, pues esto me va a ahorrar mucho dinero, pero pues le estoy quitando la oportunidad a alguien para trabajar o cosas así. Sí, o igualmente la IA empresa. puede llegar a fallar, ¿no? Algo y no se puede corregir tan fácil como corregir a una persona. Y sabiendo eso, ¿usted cómo implementa la IA en la empresa? Pero es que yo digo, no nos vayamos tan lejos porque la IA es un nivel aquí más arriba, ¿no? Sí, claro. Vayamos a algo más sencillo. Nosotros entre lo que hacemos, implementamos sistemas electrónicos de seguridad, sobre todo a copropiedades. Entonces yo implemento un sistema muy robusto donde tengo unas cámaras que tienen una muy buena visual, donde tengo un control de acceso con reconocimiento facial y tengo un poco de cosas en un buen ecosistema de seguridad en una copropiedad. Y eso me permite, bueno, no a mí, a los administradores o a los consejos de administración, tomar la decisión de prescindir de algunos de los servicios de vigilancia, de las personas, de los humanos, porque ya no son tan necesarios porque tienen un poco de vainas. Entonces fíjense que ya ahí sin IA ya estamos recortando, claro. Y entonces lo que va a suceder es eso, que los seres humanos tenemos que ver como esos nuevos paradigmas de hacia dónde va la educación, centrarnos como en aprender vainas que tengan un poco más de valor, ¿sí? Okay. No simplemente aprender a hacer cosas manuales porque ya está visto, vuelvo y digo, sin IA, que ya las cosas manuales las máquinas las hacen muy fácilmente. Sí, sobre el dibujo, o sea, los dibujos, las portadas, por eso. Hablamos del Axidrago. Exacto. Entonces, las planchas de geotécnico. Entonces, y me decían que cómo usamos nosotros la IA. Nosotros, por ejemplo, para imágenes que necesitamos, pues obviamente descargar una imagen de internet me implica pagar derechos de autor y un poco de cosas. O si yo voy a tomar la fotografía, tengo que llevar la cámara, kit de iluminación, tener una modelo, un espacio, ¿sí? Pues la IA me evita todo eso. Entonces, ¿cómo la IA está impactando? Pues de esa manera, ¿sí? Que necesito desarrollar cosas, escribir temas legales, todo eso. Para todo eso la IA me sirve mucho. ¿Y la uso para eso? Sí. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que la IA sí se puede usar y la se puede usar bien, pero uno tiene que saber cómo usarla, ¿sí? La mayoría de la gente no sabe realmente hacer nada con la IA porque no saben, ¿sí? Y lo peor de todo es que la gente ni siquiera se pone como en la tarea de aprender un poquito, simplemente, está esta IA, no, la voy a utilizar para que me haga, no sé, una foto de una vieja desnuda. O sea, somos demasiado básicos en las necesidades y entonces no utilizamos las cosas para lo que es. ¿Qué papá hizo qué? Están embalando. No, claro, o sea, la IA tiene sí entiendo que la IA tiene un potencial muy grande y se está utilizando para que me haga el trabajo de la universidad. No, es que el ensayo del profe. Lo que usted decía es que mucha gente piensa eso, que la IA va a suplementar muchos trabajos y lo que va a hacer la IA es potencializar los trabajos. Eso es lo que debería. Sí, se debería, pero yo sé que estoy seguro que hay muchas empresas que lo van a reemplazar. Y eso, digamos, eso fue un problema que tuvo hace poquito Marvel,
Studios, cuando sacaron una serie, ellos hicieron el intro que siempre hacen de las series, lo hicieron con IA. Ujú. Es decir, no le pagaron absolutamente a nadie que les hiciera los diseños y lo pusieron ahí. Fue un problema porque obviamente los diseñadores que están buscando trabajo dicen, bueno, ¿Vieron ustedes el intro de los conciertos de Shakira ahorita? Sí, no. como un lobo y una mierda así. No, ella sale como caminando en un desierto, en el desierto Ah, no, del eso Sahara no, eso no lo vi. y se convierte en fragmentos. Yo a veces- Esas creaciones ya están muy implementadas con inteligencia artificial. digamos, el último de Fate, todo el video es completamente, todo el video es IA. No sé, no hice eso. Pero entonces Chévere. la cuestión es esa. De manera, viéndolo desde el punto de vista ético, por ejemplo, me parece muy mal que WhatsApp hubiese implementado IA, porque es que WhatsApp lo puede tener un niño de 2 años, ¿sí? Bueno, Y sí. medio aprende, y ni siquiera tiene que aprender a escribir, medio aprende a hablar y ya No, puede yo- hablar con no. esa IA que tiene ahí dentro de WhatsApp. Entonces debería como controlar, o sea, Como debería, regulación sí, tecnológica, una matriz. debería haber una digital. regulación mucho más fuerte en eso. Pero desafortunadamente no es así, a los gobiernos eso les importa 5. Pero es Gobierno le importante importa para la 5 eso. evolución social. O sea, a mí sí me preocupa, no sé, que mi prima tenga acceso a TikTok. TikTok es una mierda. O Sí, sea, TikTok ha cambiado mucho las cosas porque digamos, atrás estaba hablando con un amigo y yo le decía, aparte es que cuando, no sé si le pasa que en su familia, cuando hay una pregunta o algo, ¿dónde conseguir hamburguesas? Uno lo primero que busca es TikTok. O sea, ya no hay, o sea, ya no se investiga nada, sino TikTok, y lo que salga en TikTok es la realidad. Es ley. Es Es que ley, ¿sabes sí. cuál es el problema? Que nos acostumbramos a ser demasiado facilistas. Y sí. queremos que todo sea inmediato, ¿sí? De hecho, nosotros internamente dentro de la empresa hemos cambiado un poco eso, y eso es como una de las directrices pues, de la gerencia de la empresa, y es que dejemos de correr para hacer las cosas tienen que tardar lo que se deben tardar, ¿sí? Entonces, o sea, uno prende el celular y, uy, se demoró un microsegundo en mostrarme la pantalla, entonces el teléfono es Es malo. malo. ¿Sí? O estoy viendo un video en YouTube y se me pausó un segundo porque la conexión de 1 giga que tengo no me dio para ver mi video en 4K y entonces me pongo mal. Claro. Sí, Sí, Movistar. Movistar, que O está sea, bajando. Estamos en esa vaina en que es que todo tiene que ser demasiado instantáneo y eso nos está quitando a nosotros nuestra esencia humana, porque nosotros los humanos andamos a una velocidad que no es tan alta como lo que puede lograr una computadora, ¿sí? Si nuestros ojos pueden ver algo así como máximo 25 cuadros por segundo, ¿cuál es la gana de tener una pantalla que tiene 200 cuadros por segundo? ¿Sí? Si la pantalla la tengo que ver con mis ojos, no la puedo ver con un sensor en mi mente. Entonces, esa carrera de querer mostrarle a la gente que es que estoy mejor, hombre, disfrutemos de lo que tenemos una vez en la vida y ahí sí miremos para dónde más. A ver, tenía otra pregunta. Uy, yo soy el único que hace preguntas. No y más es, preguntas. digamos, usted que siempre ha estado trabajando en ese tipo de cosas, con computadores, todo, nunca se supo como, o nadie decía como, uy, pues esto de pronto va a aparecer y esto de pronto va a cambiar un poquito el juego de todo. O sea, nunca hubo como ese uno, fue muy repentino. O sea, hubo un cambio que llegó de repente y que fue impulsado básicamente cuando se empezó a masificar Google y Facebook, porque en ese entonces los algoritmos los diseñaron y los diseñadores le dijeron al algoritmo, oiga, necesito que usted se entrene para que cada día sea mejor en lo que está haciendo, ¿sí? Y ese algoritmo se empezó a entrenar a él mismo y hoy en día pues, la gente de Google, la gente de Facebook, ellos mismos aceptan que ya no tienen ni idea qué es el algoritmo, ¿sí? Ya es una vaina tan avanzada que ya es se entrenó imposible, solo, sí, sí, se solo. entrenó solo. Bueno, Y entonces, Y cada día se sigue entrenando más. pero eso solo, digamos, ese fue como el inicio de toda esa vaina. Pero en algún momento ya tener máquinas que tengan esas capacidades de proceso tan altas permitió que algoritmos que no se podían usar ahora se puedan usar, y entonces se hacen cosas donde el tema de machine learning está por todo lado. Y entonces, por ejemplo, si yo entro a ChatGPT y le hago una consulta y él me responde y esa consulta me sirve, ChatGPT aprende que ese es el tipo de respuesta que me puede dar a mí. Pero si no es un usuario, sino que son 100 millones de usuarios al tiempo alimentando esa base de datos, pues la capacidad de que el man nos supere es inminente, ¿sí? O sea, mire, yo leía que alguien decía que el ChatGPT, la versión 3, era como un niño de 5 años.
y que la versión 4 era como un niño de 12 años y que la versión 4.5 era algo así como una persona de 18 años. Cada uno de esos con el conocimiento de todo el mundo. ¿Sí? Entonces, sí, ya, y no sé, creo que tú me preguntabas, bueno, alguien me preguntaba el otro día que qué podíamos hacer, que cómo la apagábamos. Pues sencillamente no se puede apagar porque... No se puede prender ya. No, de hecho es que no hay un punto físico donde apagarlo, ¿sí? Uno dice apaguemos la IA, pero es que la IA está ya ahora en el internet. ¿Dónde la apago? ¿Dónde está el botón? No existe. No existe. Pero sin energía no hay IA. Pero sin energía no hay nada. Sin energía Ya, no hay ya, IA, lo- pero es que si su energía merced no se hay fija, vida. mire, yo hice en el año, uy, fue madre, déjeme pensar, en el 2000, en el 2000, creo como en el 2008 Antes de estuve, Cristo. 2008 antes de Cristo, estuve en la central de generación del Guavio y estuve conociendo, pues obviamente los cuartos de generación y también el cuarto de máquinas de control. ¿Hay eléctrica? Sí, es una de las más grandes de Colombia. Y el tipo, en esa época, que realmente estamos hablando de hace muchos años, el tipo controlaba las turbinas desde un computador, entonces él decía, por ejemplo, esta turbina la quiero apagar, daba un clic ahí. Y ya. ¿sí? Se apaga, claro. Entonces imagínense, hoy en día, si eso lo podía hacer una persona hace tantos años, hoy en día la IA puede hacer lo que sea. Y la pregunta es, ¿dónde tenemos el dinero? En las cuentas. En los bancos. Sí, claro, O sea, mi dinero, todo mi dinero es simplemente una cifra de unos y ceros en Bancolombia. Sí, ¿sí? ¿Quién tiene mis cuentas? Las tiene Facebook, las tiene Google, las tiene Apple, ¿sí? Hay ¿Cuántas una pregunta personas ahí. recuerdan sus contraseñas? Yo me tengo que cambiar la mía. ¿Sí? Esas son Pero preguntas. guardadas. Esas son preguntas sencillitas que si uno dice voy a apagar la IA, ¿será que podemos competir contra eso? No, Yo es muy creo que difícil. Muy difícil. Aunque bueno, yo hace poquito estaba viendo, no sé si ha visto Odisea del Espacio del 2001. Tal vez sí. Que- Yo soy un poco malo de memoria. Que es una película donde está una computadora. Esa es una película que es la película que cuando fueron a la luna decían que no fuimos a la luna porque esa película se estrenó como 2 años después y era muy realista. Y en la película hay una computadora que es como una inteligencia artificial. O sea, la inteligencia artificial realmente está pensada desde hace muchísimos años. Y esa inteligencia artificial, lo que falla ahí en la película es que como se creó, como la inteligencia artificial nace de nosotros, pues nosotros también le tenemos un problema muy grande que son sentimientos y tener un problema moral. Entonces eso se le traspasó a eso. Yo ahí es lo que pregunto, ¿será que no puede llegar a pasar eso o es muy Como el ficción? hombre bicentenario, más o menos. Como el hombre bicentenario. Esto... O sea, Lo que generar yo una- sé- es como generar una conciencia, como nosotros tenemos Es que conciencia. eso no es conciencia, eso Yo es más creo- de sentimientos, eso es más... Yo conocí... Pero lo que yo digo es que es el ser. Venga, les digo, yo para el Es año... que si está creado en nosotros, tiene que tener sentimientos, no porque No. se hace con eso. En el año 2010 conocí a un señor que trabajaba haciendo traducciones oficiales. Sí. Eso era un trabajo que era muy bien pagado, o sea, la gente ganaba un montón de plata con eso. Y el tipo, su pasatiempos era tener juegos de realidad virtual. Entonces se había comprado y había traído de Estados Unidos un montón de máquinas que yo solamente se las vi alguna vez en la vida de él. O sea, en ese momento, en ese año, él tenía una silla que se movía sola, o sea, pues con el juego, Claro. con su volante, tal cosa, y tenía una consola que era como la cabina de un avión, y podía jugar diferentes juegos ahí. Le gustaban mucho los juegos de aviones, donde él iba pilotando, pero también tenía juegos de echar bala y esta vaina, ¿sí? Un Halo, bueno, ese tipo de juegos. Y el tipo le había comprado al computador de esa época una tarjeta, que cuando eso era una tarjeta, una tarjeta de sensaciones humanas. Entonces el juego podía incluirle justamente eso, que si una persona le dispararan sintiera dolor, o sea, todas esas cosas. Pero estamos hablando de hace hartos años, entonces hoy en día eso ha cambiado muchísimo. Pero eso tiene, o sea, eso ahorita tiene una evolución. Pues, Pero no, o sea, no la es que conoces. justamente eso, es que son demasiados años de evolución, entonces ya hoy en día todo eso está ahí. O sea, cualquier cosa que nosotros nos querramos imaginar que pueda suceder, ya está. Ya, bueno. ¿Cree usted que es difícil ser empresario en Colombia? ¿Cree usted que...? Exacto. No, No es difícil. pero lo que pasa es que la mayoría de la gente, Sus postres. según entiendo, solamente una pequeña porción de la humanidad, no de Colombia, sino de la humanidad,
tiene ese gusto de ser empresario. A la mayoría de la gente le gusta ser empleado. Muy cierto. Entonces Es más seguro. entonces Pues no es lo que es... te está sí. diciendo a ti, parce. Entonces, esa vaina de que si es difícil o no, depende mucho primero de que realmente yo sí quiero ser empresario. Sí, Es sí, una cuestión sí. como de genética. Pero de ahí para adelante, sí hay hartas cosas que hay que sortear. Tiene uno que asesorarse muy bien. El problema básicamente vuelve a lo mismo, que nosotros como que no estudiamos. Entonces uno dice, voy a poner una empresa y voy a empezar a vender estos ratones, ¿sí? Pero no me pongo a pensar, oiga, ¿será que ese ratón alguien lo quiere comprar? ¿Será que me cuesta mucho comprarlo? ¿Será que mejor lo hago yo? ¿Será que sí? Entonces tengo un poco, ¿no?, de preguntas y de dudas que no resuelvo antes de empezar a hacer eso. Y eso hace que la mayoría de los emprendimientos, la mayoría de los negocios, fracasen entre el primero y el segundo año, ¿sí? Que Entonces... tiene la visualización. Es que al momento de hacer una empresa, la empresa empieza como proyecto. sí. Y para hacer un proyecto se debe tener un recorrido de investigación muy grande Sí, porque que va a está tener estudiando, conocimiento de lo que se está haciendo. Por eso, mire, por eso en la pero vida- desde todo, o sea, de lo que está haciendo, de lo que va a vender, de lo que va a usar, a quién se lo va a vender, cómo lo va a vender, todo. Por es eso, que es por muy eso en la grande. universidad, por eso en la universidad uno siempre lo pone a investigar cosas, siempre lo Los ponen a hacer proyectos, papers, eventualmente uno tiene que hacer un proyecto de tesis, todo eso. La universidad no lo está a uno enseñando ni matemáticas, ni religión, ni lenguas, ni leyes, no, le está enseñando a uno a entender la vida y el contexto general de todo. Si uno va a la universidad solamente a entender cómo es que era el teorema de Pitágoras o a encontrar la X, grave, porque la X lleva perdida desde que nacieron las matemáticas y todavía no la han encontrado, ¿sí? Es más, por ahí en el reloj ese que dibujamos está y no la han encontrado. Entonces, si nosotros aprendemos como a utilizar todas estas cosas que nos dan pues los medios para poder aprender, cultivizarnos y demás cosas, pues estamos haciéndolo. Y pues obviamente una parte importante es realmente querer ser empresario. Claro. Y la mayoría de la gente quiere ser empleado y está conforme con eso. Sí. Sí, también siento que es por, bueno, yo que estoy joven y todo todavía, siento que también es por eso que veo a toda mi familia empleados. Y ellos, bueno, que le pasa, digamos, a él, ellos se alegrarían mucho de que yo entre a trabajar en Bancolombia. Y ya, muy que bacano, es un puestazo, es un trabajazo. Pero entonces ellos no saben Es que es realmente proyección. qué quiere uno en la vida, ¿no? Pues yo no quiero trabajar en Bancolombia 27 años. Pero pues para ellos que ya todo el tiempo, que ya llevan ese tiempo trabajando en otras empresas, dirán, no, es que esa empresa es muy buena. Sí. Entonces Y ahí es uno que queda... lo que a mí me decían es que, digamos, un ejemplo, mis primeras generaciones de familia vienen del campo. Gente que no conoce, gente que no conoce como tal un trabajo, o sea, que ven como un trabajo en un banco, en una oficina, algo como genial. Y usted va y vea, no sé, en otro lado, lo genial es emprender, es tener sus propias cosas y lo que le decía a usted es trabajar para usted. No, pero no, espere, le quito el estigma, Me está cagando. no es algo que venga del campo. no, del campo. Yo personalmente, pues vengo del campo, ¿sí? Y mi socia también viene del campo. Sí. ¿Sí? Y por ejemplo, ya hablando de título personal, pues yo llegué a Bogotá con muchas limitaciones y siempre he vivido con muchas limitaciones, evidentemente, sobre todo económicas. Y al final del día es simplemente si uno quiere hacer que las cosas pasen, ¿sí? Levantarse un día, tener una buena idea, escribirla y desarrollarla. Pero las tres cosas juntas, ¿no? Y en esa secuencia, no simplemente decir, uy, tengo una buena idea. Sí, ¿Hizo claro. algo con eso? No, entonces no era una buena idea. ¿Por qué no le hizo? ¿Por qué no la hizo? Pero del momento que usted llegó acá a Bogotá, ¿usted desde el momento uno entendió que quería ser empresario? No. Ahí está, a eso voy. O sea, yo siento que usted, y seguramente como todo el mundo, pues empezó empleado. Y ahí entendió el funcionamiento de que lo que le decía este marica, se Pero le ¿sabe a qué? trabajar para usted. Pero ¿sabe qué sí es importante? Ser o no, Realista. buscar, es difícil hacerlo, pero buscar siempre la excelencia en lo que uno hace, ¿sí? Entonces yo trabajé repartiendo domicilios, Sí. yo trabajé sacando fotocopias, después trabajé reparando telefonía, después trabajé ya con centrales telefónicas, un poco más avanzado, trabajé diseñando redes eléctricas, trabajé como IT en una compañía petrolera, ¿sí? Trabajé en una integradora de tecnología haciendo varias cosas.
Y bueno, y ahí he venido haciendo una y otra y otra. Porque nos quedas Pero camino. lo único importante, Sí, lo único es que importante esa es que la siempre tuve en eso fue tratar de hacer las cosas de manera excelente, ¿sí? Y la excelencia no es una meta, sino es un camino, porque puede ser que yo haga algo hoy muy chimba y lo que hice hoy muy chimba mañana no. De hecho nosotros vamos con Lilian a veces a sitios y vemos proyectos que hicimos hace 2 años, uy, esa mierda está feito. ¿Y por qué vemos que eso está feito? Porque ya lo que hemos hacemos mejorado mucho, ahora es claro, mejor, ¿sí? Claro. Entonces es un camino. Pero igual, cuando yo creo que ustedes ven eso y dicen, uy, está feito, y ya se dan mismo cuenta que entonces están haciendo las cosas muy bien, porque están Claro. mejorando. Porque es muy diferente llegar y ver, esa vaina está hermosa. No, Cuando exacto. realmente Es que una ustedes no han chimba, mejorado ¿no? nada, sino siguen igual. O empeoró. Empeoró. Sí, o más chimba que lo Entonces simplemente es eso, seguir el camino de la excelencia. Y en algún momento, cuando uno es excelente, uno deja de ser conformista y entonces uno dice, no me voy a conformar con simplemente tener un trabajo de 30 años, sino que quiero hacer algo un poquito mejor, ¿sí? Y además hay otra cosa que también es muy personal de cada quien. Hay personas que buscan riqueza, hay personas que buscan fama, hay personas que buscan ser altruistas y ayudarle a otros. Todas esas opciones están bien, ¿sí? Simplemente es pues desarrollar su vida para que vaya apuntando a eso. Sí, ¿Ya? igual lo que le decía a él es como, digamos, pues yo ahorita no estoy trabajando y estoy haciendo otras cosas, pero cuando me tocó trabajar, pues trabajé con todas las ganas. Y igual es darse cuenta de que pues, toca trabajar de cualquier forma, sea lo de uno, sea lo de otras Pues, personas. es diferente, Pero es que siento que igual es como un apoyo, o sea, si yo no trabajo para alguien que me dé dinero, pues yo no tengo el dinero suficiente para comprar esa cámara. Entonces es un paso a paso, un paso a paso, un paso a paso, un paso a paso, Exactamente. un paso a paso. Que vienen cosas en el camino, digamos, yo pues me comparo con mis amigos y digo, pues yo obviamente tuve un impulso muy grande de poder irme del país y ahorrar plata, porque obviamente ahorré mucha más plata de la que hubiera ahorrado acá. Pero si no, pues seguiría ahorrando poco a poco, hasta que Sí, uno va entendiendo otras cosas. Igual siento que las situaciones de la vida son lo que lo ponen a uno a decir, uy, voy a hacer esto. es que es más, si ustedes me dicen, el camino. si ustedes me dicen qué me gustaría a mí, digamos, si uno tiene la oportunidad de devolverse en el tiempo y qué cambiar, No a ser mí- de a mí millonarios. me gustaría, sí, ser de millonarios, pero tener educación financiera. Creo que esa parte es demasiado importante y normalmente la gente inclusive desconoce el término, ¿sí? ¿Qué es educación financiera? Y a los bancos obviamente no les interesa que uno tenga educación financiera. Al banco le interesa que uno tenga una tarjeta de crédito y que tenga vida crediticia, Ya. pero eso no es lo que uno necesita. Usted. Entonces, por ejemplo, leer libros como ese que está ahí que dice Piense y hágase rico, como ese que dice Los 4 acuerdos, ¿sí? O como, mire, como este de Padre rico, Padre pobre. Este tipo de cosas, le dan a uno herramientas para ver las cosas diferentes, ¿sí? Hay otro, es que no lo tenemos acá en físico, hay otro libro que se llama Ten peor coche que tu vecino, me pareció una cosa genial, ¿sí? Pero si los libros están ahí y se ven bonitos y uno dice, ese libro es severo, ¿cuánto lo ha leído? No, yo no he leído, pero es severo, pues no hizo nada. ¿Sí? Es que nos están tirando. Por eso es que hay que incentivar de veras, pero hacerlo para mí, o sea, lo que yo le decía a Juan Fernando, si vas a la universidad, ve porque tú quieres, no porque te obligan o por una nota, no, es porque es que es tu futuro lo que estás creando allá, ¿sí? Si uno simplemente hace las cosas porque es que lo mandaron a hacerlas, baila, uno no vive feliz nunca. Bueno, una pregunta, ¿usted se siente que está como educado financieramente? No, estoy empezando hasta ahora. ¿Y lo ha hecho Estoy con empezando. libros? Sí, lo he hecho con libros. Y de hecho, para uno darse cuenta qué tan ignorante es, tiene que saber, ¿sí? O sea, si yo no sé nada de nada, voy a creer que me las sé todas. Pero si yo aprendo, empiezo a investigar y empiezo a conocer, me doy cuenta de qué tan ignorante soy, ¿sí? Y puede que uno sepa mucho, pero realmente ignora demasiadas vainas. Sí, igual El conocimiento es tan infinito que yo simplemente me sé aquí un puntico de la gran burbuja que tiene el conocimiento. Entonces, por ejemplo, en estas cosas, ya soy, por así decirlo, menos bruto que hace unos años, financieramente hablando, pero no, hasta ahora estoy iniciando O sea, que está en un 10% o menos. Sí, yo creo que para unos 2%, tal vez. Estamos empezando a gatear. Pero lo importante no es dónde estoy, sino qué estoy haciendo para seguir mejorando. Sí, claro.
Porque si yo simplemente no estoy en 1% y no estoy en nada aquí, me quedo. Bueno, Yo de 3 años el 1%. Ay. Ok, y en qué momento se dio cuenta que no le gustaba ser empleado, sino ya va a quedar la empresa que tengo ahorita mismo? No, ¿qué momento dijo, uy, ya? Una trayectoria. esa idea la he tenido hace ratos porque siempre he trabajado, digamos, cuando trabajaba con Petrosize, trabajaba también arreglando computadores por ahí por mi cuenta. Y en algún momento que la situación petrolera se puso complicada, pues el que era mi jefe me dijo, Omar, se acabó el trabajo, entonces lo vamos a despedir, no porque sea malo, sino porque no hay trabajo, ¿sí? Y el hombre me dijo como que, Omar, usted tiene que poner empresa porque usted tiene manera de empresario, entonces tenga una empresa. Y otra persona con quien pusimos una empresa que habíamos hecho como una sociedad, con el señor de Mission Security, él también me dijo, usted tiene que aprender a delegar, no a ser usted el que hace todo, sino aprender a delegar las cosas. Porque si usted es el que hace todo y hace las cosas muy bien, usted puede llegar hasta acá, ¿sí? No puede llegar más lejos. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero alcanzar esa cocedora, desde acá se me va a dificultar muchísimo. Claro. Pero si le digo a Juan Fernando que me la alcance, es muy sencillo, ¿sí? Pónganse a editar. Entonces, aprender a delegar es extremadamente importante. Eso es una manera de crecer porque el crecimiento es piramidal. Entonces, yo estoy aquí arriba, pero tengo que tener unas bases que cada vez se van expandiendo, ¿sí? Sí, o sea, ¿Ya? hacer las cosas solo completamente no se puede. Sí, yo soy de los que creo que trabajar solo... Hay gente que le funciona, ¿no? Hay gente Y depende que no. hay gente Sí, que claro. es muy bueno solo. Yo soy de los que pienso que necesitan no tener a alguien al lado para poder crecer. Sí, siento que si yo no tengo a alguien de confianza al lado mío, yo no puedo fluir Ujú. de alguna manera. Porque mucha gente, usted después de ser exitoso, bueno, me imagino, lo conocen a ustedes, o sea, mucha gente después de ser exitoso lo van a conocer. Pero antes es lo que no todo el mundo Y conoce. siento que realmente antes es donde uno se da cuenta quién es la persona, ¿no? Claro. Y también he conocido mucha gente que ha sido muy exitosa en un momento y después ya no. Que ha tenido mucha plata y después ya no. Entonces todas esas cuestiones son como cíclicas, ¿sí? Entonces uno puede estar en un momento en el que se siente que está en la gloria, que ya puta, la rompió por todo lado y algo sucede y pum, va para abajo, ¿sí? Entonces, sobre todo cuando suceden esos momentos en los que uno se cae, es donde es importante tener resiliencia, es saber de qué realmente uno está hecho para poder empezar de nuevo, ¿sí? Hace unos días hablábamos con un señor que nos trabaja con tema de energía solar y hemos hecho algunos proyectos juntos. Y él nos decía que ha fracasado como 10 veces. Tiene 60 años tal vez. Y él decía, soy feliz de saber que he fracasado todas esas veces. Porque Ok. todas esas veces me he vuelto a levantar, ¿sí? Claro, ¿qué es importante? Pues que si uno fracasa, a la siguiente vez no volverla a cagar por el Lo mismo mismo, lado, claro. ¿sí? O sea, uno la puede volver a cagar, pero procurar no cargarla en el mismo lado. Claro. Sí, o sea, si uno ya sabe que la baldosa está lisa, pues camine con cuidado cuando pase sobre ella. ¿Sí? Pero sí pasa, o sea, la gente crece, otra vez pequeño, otra vez grande, ¿sí? Entonces, o sea, un día, o sea, conozco a alguien que algún día me invitó una botella de whisky como de 2 millones de pesos. Y en alguna otra vez lo vi que tenía plata para hacer una guapanela a lo mucho, ¿sí? Entonces, creo que es importante no tener como humildad en esos aspectos. Y pues que entran los libros, ¿no? O sea, el conocimiento financiero para no decaer. Bueno, sí. O sea, yo creo que esta parte es muy importante, la parte del conocimiento financiero. Son las bases. Y aprender o no a hacer vainas que a uno le gusten, trabajar en lo que uno quiere, Sí. ¿sí? Poder uno diversificar sus negocios si tiene, o sea, no porque digamos, no es que Lumbar Vargas trabaja con tecnología, entonces nunca puede trabajar con nada más, no, porque si tengo una oportunidad de un negocio que sea completamente diferente, pero que pueda producir algún tipo de ganancia, o si puedo hacer alguna vaina en la que pueda ayudarle a otras personas, pues bacano poder hacerlo, ¿sí? O sea, no en todo uno tiene que ganar y no todo le tiene que gustar a uno, claro que yo le decía que a Juan Fernando, ¿sí? Yo hice todos esos trabajos que les cuento, he hecho. Y de pronto no le Y gustaba. no siempre me nuevamente, gustaba, claro. sí, pero en todo me fue bien, ¿sí? Porque tiene uno que dar pues, lo que es. Y pues evidentemente también he fracasado muchas veces, entonces entre aciertos y fracasos uno siempre está aprendiendo,
Claro, Sí, es claro. verdad. Así es que se aprende. Así es que se aprende. A las malas. Sí, muchachos. Vamos eso a es cambiar de todo. tema un poquito. ¿Cree usted para que es difícil ser padre? Con usted, sí. ¿Como el padre Chucho o como el padre Lineros? No, padre. Padre. Padre paterno. Adoptivo. Yo no sé, es que yo me disfruté de esa etapa, o pues más bien me la he disfrutado porque eso no se acaba. Con ustedes siempre, desde el día 1 en adelante. Y pues evidentemente tiene uno que, digamos, destinar, sobre todo en la parte económica, recursos que se podrían usar para cualquier vaina, para divertirse, para lo que sea, las sino que destinar, pues en este caso, para estas responsabilidades que uno adquiere cuando es padre. Pero al final del día siento que es, o sea, al final, hoy en día que pues usted y Caterina ya están grandes y los veo que ya tienen como unas pequeñas alas que les están empezando a servir para empezar a dar salticos más largos, me siento satisfecho por lo que se hizo y evidentemente creo que el trabajo no se acaba nunca, porque todos los días uno tiene que estar como aprendiendo y enseñando cositas, pero creo que me siento satisfecho de lo que se ha hecho hasta el momento. Entonces si es duro o no es duro, eso depende mucho de con qué se cuente. Y desafortunadamente eso sí pasa, que uno normalmente no está preparado para eso, ¿sí? Entonces encontrar el momento perfecto no es tan fácil. Yo sé que hay personas que sí lo logran, que dicen, no, es que este es el momento perfecto porque tengo esto y esto hecho, pero la mayoría de la gente ni siquiera se lo piensa, y simplemente llegó y, jue puta, tocó. Sí. Pero al final del día, si uno acepta con responsabilidad ese... Para cambiar el tema un poquito. ¿Falcao sí o no? Falcao sí porque es que Millonarios es una empresa. Pero Millonarios no. Falcao produce harta plata. Claro. Falcao produce harta plata. Pero más de lo que gasta. Yo creo que sí. Es que el sueldo de Falcao es... Yo creo que sí produce más que lo que gasta. Si a Falcao le pagan hasta el impuesto, ¿no es? No sé qué tipo de negociación tengan ahorita. Pero lo que sí sé, o sea, ¿qué pasa? Que digamos que al final del día para el equipo o para la hinchada, pues es un gusto tenerlo ahí porque es un trofeo bonito de mostrar, ¿sí? Que haga mucho, no porque digamos que sus años más chimbas ya los gastó, adicionalmente pues con las lesiones que tuvo y eso pues, Pero mira, Rodallega, un ejemplo. Pero Rodallega, ¿qué ha hecho? Pero marica, más que Falcao. Y es de que 7 millones. Bueno, última pregunta. no, yo creo que más ha hecho Spin en el Nacional. Claro. Ese Cardona en Nacional. Uy, Cardona. Bueno, Cardona, sí. Vaca. En el Junior también ha hecho mal. Bueno, ¿Y lo mi que va a pregunta hacer es. Juanfer en América? Lo que pasa es que igual Falcao, sí, también, o sea, lo que pasa es que hay hinchas de Millonarios que se dieron garra, o sea, pensaban que Falcao venía el Falcao del Atlético de Madrid, y no, o sea, Es que- Falcao es tiene que 38 años y creo que finge la edad, ¿no? Supuestamente dijo 42. Hay que poner las cosas siempre como en el contexto que son, ¿sí? Sí, Sí, o sea, el man es una estrella, fue muy bueno. y viene a aportarle, yo creo, más unión y Económicamente vaina y económicamente al equipo que futbolísticamente hablando. Experiencia. ¿Pero qué me va a decir usted? ¿Usted cree en Dios? Uy, Uy, acabó. digamos que creer en Dios sí y no en la ¿O cómo es religión, su percepción? pero la cuestión se empieza a volver un poquito, se empieza a desdibujar. O sea, es que la imagen de Dios es muy fuerte si yo no tengo unas fronteras de conocimiento muy amplias, ¿sí? Digamos, si lo que yo conozco es hasta donde abarca mi país, creo que mi potencial de Dios es alto. Sí. Si ya conozco toda la tierra, su cultura, su gente, tal cosa, entonces Dios empieza a tener como un poquito menos de... Sí. ¿sí? De poder. Pero si yo me voy al espacio, al universo, pues ya Dios empieza como a no tener tanta vaina. Y por conocimiento también. Y entonces, por ejemplo, yo estuve muy fanático viendo el tema desde su producción hasta el lanzamiento y pues puesta en funcionamiento del James Webb, y eso le amplía a uno tanto los panoramas que evidentemente
Yo creo que Dios lo necesita no tener ahí como para hacer su motor interior de echar las cosas para adelante, pero no tanto como esa idea religiosa que es que Dios es el Salvador, todopoderoso, sí, creador claro. del cielo y de la Es que tierra. sí, toda vaina. yo siempre he dicho que es como que pensar en Dios y eso es como, es algo muy humano, ¿no? Porque uno siempre como cuando tiene un problema o algo, siempre, Dios mío, siempre se ayúdame. intenta Sí. aferrar de algo que es muy grande, que uno Ujú. piensa que es gigante. Entonces, claro, y más, digamos, a mí me parece, yo puedo creer en un Dios, pero claro, cuando ya veo todo eso del espacio y eso, y es tan desconocido, uno dice, "Ush, pero es que será, que sí, o sea, Bueno, y otra cosa, ¿usted cree que su proceso se lo debe a Dios? ¿O se lo ha ganado por usted? No, yo sí soy en eso, digamos que no sé si suene como de pronto ¿Egocéntrico? egocéntrico, pero yo sí creo que he hecho mi proceso, o sea, a mí me gusta ser muy juicioso en mis cosas, Sí. me gusta ser metódico, me gusta dedicarle tiempo a las cosas, hacerlas. Dedicación. Ahorita estoy estudiando una tecnología en el SENA que me parece triste que, pues primero para entrar hubo un filtro complicado, ¿sí? Entrar, si no, ya- Entramos, Sí, duro, pues, creo que difícil. entramos, no sé si fue 48 o 58 personas. como de 200. Al final del año pasado, más o menos creo que quedábamos como 28 y ahorita creo que si llegamos a 20 es mucho, ¿sí? ¿Qué es? Entonces, o sea, de gente que está todavía en el curso. No, pero la tecnología que es. Ok, es una tecnología en gestión eficiente de la energía. Es una cosa muy que va mucho con lo que estamos haciendo ahorita. Sí, con la proyección que Me parece muy triste que la vaina pues es gratis y pues las empresas, todos los que somos empresarios tenemos que hacer aportes a esas cosas. Las empresas siempre pagan de manera religiosa esos dineros y se pierden porque la gente realmente no los aprovecha. Entonces a mí me da como piedra que la gente dice, ay, es que no puedo estudiar porque no tengo plata. Pero Hermano, tampoco la le meten cantidad de con- cursos y de vainas gratis que hay por todos lados es impresionante. Inclusive ni siquiera necesita uno que exista el curso, habla uno con una IA y le dice, oiga, créeme un curso de tal vaina, sí, es verdad. y se lo crea, ya, Sí. ¿sí? Y le pide Más de la ganas que otra referencia, cosa. Sí, yo sí he sido muy constante en muchas cosas. Evidentemente, claro, uno la vive cagando todo el tiempo, ¿no? Sí, claro. Pero siempre Pero he los tenido males- como las ganas de hacer las cosas Y los males o las cagadas se las busca usted y también usted busca cómo salir de y hay eso. que solucionarlas, ¿sí? Y una cosa importante es uno aprender a aceptar que la cagó, ¿sí? Sí. Aprender a decir no y aprender a decir la cagué como el gatico, ¿sí? Y tener uno la gallardía de saber que la embarró, aceptar un error, ofrecer una disculpa cuando se necesita, sí, tener la humildad de poder bajar la cabeza cuando toca y pues seguir siempre para adelante. ¿Cree usted que Colombia pueda cambiar? No, cambia. ¿Cambiar de qué? En el sentido Mejorar. de la corrupción. ¿Quién sabe? Es que lo que pasa es que nosotros por ya como por idiosincrasia somos un país Corrupto. sí, pero más que eso como que nos gusta hacer como fantoches, como estar aquí como ¿cómo se llama eso? ¿Países? Sí, como aparentando mucho, ¿sí? Y entonces en medio de eso la gente vive con unas cosas que se pegan siempre al candidato que más tiene popularidad o el que más me da lechona Sí, eso es verdad. o sí, o sea, Y poca gente elige conociendo qué va a hacer esa persona Exacto. o conociendo a fondo. ¿Quién y es? Sí. y uno siempre dice que el bien común debe primar, pero que somos muy individualistas. Si ustedes se fijan, en Colombia hay varios deportes en los que somos duros. Bueno, sí. ¿Y cuál de esos es de equipos? Ninguno. O sea, un colombiano contra un japonés, el colombiano le dan la mula al japonés en inteligencia durísimo. Pero dos japoneses contra dos colombianos, los japoneses le dan a los colombianos durísimo. Porque, o sea, eso es una medida muy precisa de que realmente Egoísmo. somos individualistas, ¿sí? Y además somos tramposos por naturaleza. Si el gobierno nos da la oportunidad de recibir un subsidio, así no lo necesitemos o así no lo tengamos que recibir, lo Decimos recibimos. eso, qué Si bendición. nos podemos colar en la fila, nos Bendiciones de colamos. Dios. Bendiciones Sí. de Dios. Si nos podemos colar en la fila, nos colamos y podemos hacerle el checo a algo. Siempre hacemos eso.
Entonces eso hace que al final del día la corrupción... pues, Claro, esté. si somos así naturalmente, el que está allá de líder, pues también, También así es es así, nadie. sí. Entonces no Y no hay ay, nada, ese hijo de puta se fue allá a robar, sí, pero si yo estuviera allá también no estaría estaría robando. robando. Sí, ¿Sí o no? muy duro, claro. Pero bueno, ¿Qué consejo le daría a alguien, pa? ahí va Juliana. No, pues De 19 años iniciando un podcast. alguien de No, 19 ¿qué años consejo? haciendo podcast. No, mentira. Tiras a alguien en general. En general. Sí, Una nosotros persona que necesitamos esté iniciando a vivir. Epa. como nosotros. Que vivan con autenticidad, que vayan por sus objetivos, que lean mucho y que aprendan todo lo que puedan. Que si algo le gusta a uno, tiene que ir por ese algo con uñas y dientes, ¿sí? Y eventualmente las cosas no salen, pero la resiliencia puede mucho, ¿sí? Y pues obviamente si uno se cae, levantarse y darle otra vez. ¿Qué recomendación de libros? Top 3. Tú. Tier list. Hijo de madre, ¿qué libros? qué La libros? saga de Harry Potter. La saga de Harry Potter, Juegos del hambre. 50 sombras. Mi lucha. A mí me gustó mucho el libro de Increíblemente Simple, que habla pues de la historia de cómo Steve Jobs hizo que la empresa se volviera que Apple fuera una empresa tan exitosa. Ese libro me gustó bastante. Uy, hijo de madre, me ponen ustedes a pensar. Es que yo no recuerdo casi los nombres de los libros. Ah, bueno, hay uno que se llama Cómo funciona el mundo, que me parece genial. Y yo creo que el tercero no lo he leído todavía, no lo he descubierto aún. ¿Cómo es el segundo? ¿Cómo funciona el mundo? Sí, es que yo quería leer, pero es que para leer novelas de Wattpad Uy, no eso leo es- nada. ¿Cómo funciona? El mundo, Mm. sí. Es que si entendemos como el porqué de las cosas, por qué estamos aquí, para dónde vamos, tal cosa, ya sabiendo uno más o menos las vainas, puede empezar a tomar decisiones un poco más inteligentes. O sea, ¿usted cree en la vida extraterrestre? Claro. Claro. Claro, Igual la sí, vida ¿no? extraterrestre también se cuenta, así sea una bacteria pequeñita, ¿no? Es que O sea, sí, pues, también extraterrestre. Sí, o sea, ustedes no, no- no es de la Tierra, para que me entiendan. Por eso digo, 10.000 millones de galaxias, 1.000 millones de estrellas en cada una de ellas. Y en promedio que una estrella pueda tener 2 o 3 planetas. ¿Cuántos planetas son? Sí, es un montón. Lo que sí pasa es que nosotros estamos limitados por nuestra velocidad de viaje, entonces difícilmente vamos a encontrar vida Pero yo extraterrestre. creo que se puede llegar o sea, como el método para poder llegar allá. Ojalá. Sí, Y lo que pero- sí es que si a nosotros nos visitan primero, antes de que nosotros los visitemos a ellos, Ese es un problema. eso no es un problema. No. Eso quiere decir que ellos son mucho Más más por inteligentes. eso, no, que por eso, nosotros. o sea, por eso digo que es un problema porque si ellos no vienen con muy buena intención, o sea, lo que pasa es que como No va a dar bala a lo que no, lo que entra a la pasa es que Tierra. yo creo que estamos hablando del mismo video y es que pasa lo mismo con los españoles cuando vinieron acá a conquistarnos. Como ellos eran más inteligentes, tenían mejores armas, lo primero que ellos piensan es en esclavizarlos. Pues sí, pero es que al final del día éramos un nivel de inteligencia casi que plano. O sea, Claro. casi el mismo, con una diferencia muy pequeña. Pero, Pero esta sí, gente llega Pero acá- si alguien puede hacer un viaje interplanetario y venir a visitarnos a nosotros, su nivel de inteligencia tiene que ser muchas veces mayor. Y lo que sí nos muestra a nosotros, ya la historia, es que entre más inteligente es una persona, tiende a ser más pacifista. Ah, sí. Ah, Sí. La inteligencia tiende a generar que la gente sea pacifista. Ey, Entonces- Por eso es lo que yo digo, si vemos que llega alguien, lo primero que hacemos es darle Sí. plomo. Seguramente. Ese ¿Va sería a traer problema. extraterrestres? Démosle plomo. Entonces, sí, y además que lo que pasa es que el séptimo arte nos ha jodido mucho porque esa idea de las peleas internacionales, interplanetarias, siempre nos la han vendido como la misma idea de que los tiburones son peligrosos y eso es cuestión también del cine, ¿sí? O sea, si ustedes se fijan, hay 400 y piola especies de tiburones y solamente como 2 o 3 atacan a los humanos. Y sí, que le dan plomo al pobre. No, pero Ah, E.T. pero es E.T. no es E.T. normal. es como amigable. Y Pero por ejemplo las de los Avengers O también, Transformers. Ah, bueno, sí. sí, los Thanos vino a o los matar a todo el mundo. Transformers. Entonces, Sí. esos seres de otro mundo vienen siempre a destruir la Tierra. Entonces, primero que todo, tenemos que ser nosotros demasiado salados para que vengan a destruirnos siendo un puntico tan pequeño en el universo.
¿sí? Y segundo, puta, tenemos que tener algo muy rico también aquí. Y yo creo que no van a ser las mujeres. Sí, Colombia. Coca. la cocaína. Es que, uy, ese rico está bueno, enséñamelo a preparar. Si no lo conocía. Bueno, muchachos, Sí, no lo animaba. muchas gracias por el No, gracias. Gracias. Gracias.